Bienvenidas, bienvenidos. El próximo 7, 8 y 9 de mayo se va a realizar un gran seminario aquí en Santiago, un seminario internacional sobre patrimonio. Y por eso hemos invitado a Constanza Simes, jefa de la unidad de estudios del Servicio del Patrimonio. ¿Cómo estás? Muy bien, Ezio. Muchas gracias por esta invitación y por el interés permanente que tiene Radio Bio Bio en la cultura y el patrimonio. A ver, ¿cómo caracterizaría el seminario? Porque son 3 días muy intensos que se van a desarrollar además en 3 lugares distintos, pero con mucha gente además, con muchos temas muy diversos, porque esto es en el Centro Cultural La Moneda, está en el Museo Nacional de Bellas Artes y en el Palacio Pereira, que es como la sede del patrimonio a nivel de gobierno. Exactamente. Sí, es un seminario bien ambicioso, si queremos, por los temas, como tú bien dices, por las declinaciones de esos temas, y que se basa fundamentalmente en esta intención de poner en común, de compartir experiencias patrimoniales y culturales con 10 países, vienen delegaciones de 10 países y vienen además invitados de lo largo y ancho de nuestro país. Personas incluso que van a viajar en lancha, el director del Museo Yagán. Entonces va a ser un gran encuentro, estamos muy contentos por ello, que toma como idea central, primero, conocer e intercambiar experiencias, como bien digo, y la circulación internacional de ideas. O sea, las ideas circulan a través de personas, a través de textos. Esta es una premisa que le debemos al sociólogo francés Pierre Bourdieu, que hablaba en el fondo de cómo circulan los textos, y en este caso, cómo circulan las buenas prácticas. Entonces, tomamos un repertorio de las 10 más interesantes a nuestro juicio, y muchas otras, por supuesto, experiencias de Noruega, de España, de la zona afroperuana, del Perú, Colombia, Francia, Irlanda del Norte, México, Alemania, y localidades muy interesantes de la Araucanía, de la zona de Puerto Montt, del norte de Chile, que van a entregarnos y poner en común, como bien decía, experiencias que ellos han desarrollado, tanto actores públicos como privados, para generar una agenda en común, y también preguntándonos cómo nosotros empujamos también desde Patrimonio y Cultura una conversación más amplia para abordar temáticas espinosas y temáticas complejas como es la seguridad, como es la cohesión social, como es la salud mental, donde lamentablemente, tú bien sabes, cultura y patrimonio no está convocado de la manera que nosotros creemos. Nosotros tenemos mucho que aportar y mucho que decir por estos tejidos patrimoniales y por esta manera de trabajar ligadamente entre comunidades, instituciones y actores diversos. A mí de los países invitados me llama la atención, bueno, yo creo que Noruega e Irlanda, porque lo otro es como, qué sé, México, son como invitados casi fijos. Pero, ¿por qué Noruega e Irlanda? Bueno, Noruega, la verdad... Bueno, además Noruega es pequeñísimo en términos de población, ¿no? Sí, Noruega, la verdad estamos muy contentos porque ha dado un apoyo tremendo al seminario y se han hecho presentes con 2 experiencias muy interesantes. Por un lado, nuestra invitada Beate Gunn, que va a compartir precisamente la experiencia desde el Servicio del Patrimonio noruego, y Katrine, que viene desde la Dirección de Cultura noruega. Es una sociedad que nos parece muy interesante para mirar y para mirarnos también como sociedad chilena en relación a cómo han trabajado el patrimonio marítimo, la fotografía, cómo han trabajado la educación y también la ecología, o sea, todo lo que tiene que ver con el patrimonio natural. Estamos convencidos que, y la bibliotecología, o sea, las bibliotecas, hay modelos muy interesantes para sentarnos a conversar, mirar cuáles han sido las dificultades que ellos han tenido, cuáles han sido los acentos que han puesto, y de esa manera también nos permite disminuir las brechas de aprendizaje. Vamos a tener una muestra, las dejo a todas y todos muy invitados el día 9, el viernes. Vamos a inaugurar la muestra fotográfica con la Embajada de Noruega. Los dejamos sumamente invitados. Y en el caso de Irlanda también el consulado nos ha apoyado y estamos trayendo una experiencia bellísima que son las arpilleras poéticas. Roberta Basic, artista y curadora, que se presentó el año pasado en una muestra
muy, muy delicada, con mucho espesor a través de sus arpilleras, y esa memoria nos comparte un trabajo que ha desarrollado con mujeres de todo el mundo. O sea, la arpillera también como un dispositivo de memoria, como un dispositivo patrimonial, pero también como un tejido. Roberta Bassett desarrolla un proyecto que se llama Conflictos Textiles, y toda una articulación entre la universidad y otros espacios comunitarios de mujeres que va a estar muy, muy bonito también. Yo tengo la impresión de que un poco, es decir, que a nivel mundial se está pasando como una crisis un poco respecto al patrimonio y a las comunidades, que yo creo que tiene que ver un poco con a ver, por un lado con una globalización muy brutal, con una concentración muy brutal, eh, que ha ido aparejado con una debilitación, ¿sí?, del tejido social, con el individualismo. ¿Comparten un poco eso? Es decir, estamos en un momento un poco, es decir, que en ese sentido se abre una brecha compleja por ese lado. O sea, yo creo que sin duda hay una crisis a nivel de la comunidad humana, ¿no? Hay una crisis civilizatoria, si queremos, y por lo mismo, desde Cultura y Patrimonio, tenemos la convicción de que es importante reunirnos, ¿no? Compartir experiencias y también ver cómo estos bienes simbólicos, ¿no?, los bienes culturales, hay una concentración, ¿no?, editorial, hay una concentración del punto de vista de los medios de comunicación, bueno, que es una arista fundamental en la producción de sentido de las sociedades. Entonces, estas instancias sin duda empujan, apalancan conocimientos y nos permiten además generar otras redes que ponen en valor, ¿no?, a la cultura. Podríamos pensar que efectivamente hay una batalla cultural a nivel internacional y hay una batalla patrimonial donde la diversidad, ¿no?, es un combustible, la diversidad que se da desde la ecología, que se da desde los patrimonios, ¿no?, esa diversidad patrimonial que van a mostrar todos estos expositores y expositoras de distintos países y que yo creo que dan garantías de que la comunidad internacional ponga sobre la mesa una agenda donde hemos estado un poco, no quiero decir excluidos, pero no convocados como se debería. Coincide además con los 80 años del Nobel, de Mistral, y con los 80 años de la liberación de Auschwitz, que lo que está diciendo es que la vida es un patrimonio, ¿no? Lo que está diciendo es que la palabra escrita, la palabra poética, de Mistral, de Elvira Hernández, que va a estar leyendo también, del profesor Roger Chartier, que va a estar con nosotros, uno de los más grandes historiadores del impreso y del libro a nivel mundial, un honor que nos acompañe, están mostrando que siempre hay un lugar, hay una fisura, hay una grieta, y que la cultura es parte de eso, de lo que fortalece, de lo que genera encuentros, ¿no?, en momentos espinosos, en momentos autoritarios también, ¿no?, donde hay una tecnoutopía, donde se cree que muchas veces la inteligencia artificial, por ejemplo, que es una herramienta importante, útil, pero la cultura es lo propiamente humano, ¿no? El patrimonio es lo consustantivo, lo que genera sustrato y lo que genera la capacidad de las sociedades de producirse y reproducirse, de generar horizontes futuros, ¿no? Sí, son muchos temas. Son varios temas, sí. Son muchos temas. Como los varios temas del seminario, sí. Sí, porque claro, hoy en día también, tú dices, la cultura, el patrimonio es lo propiamente humano, pero estamos en un momento donde no es eso humano, porque tú estás hablando de la cultura y el patrimonio, que es algo colectivo. Exacto. Con grandes aportes individuales, pero hay una cosa donde precisamente lo colectivo es lo que está en cuestión, ¿no? Sí. Es decir, donde se ha puesto mucho el acento en que yo decido, yo quiero, yo puedo, ¿no? Y ahí es donde la cultura y sobre todo el patrimonio, yo creo que queda un poco en cuestión.
en el sentido de que el patrimonio es lo colectivo. Lo que pasa es que depende de qué, desde qué marco conceptual también lo estamos mirando. Yo coincido contigo, yo creo que hay una crisis de sentido y hay una crisis del pegamento, ¿no? De aquello que nos vincula. Pero el patrimonio, como nosotros lo concebimos, es una experiencia, ¿no? El patrimonio mirado como experiencia hace que, por ejemplo, experiencias masivas como el día de los museos, la noche de los museos, ¿no? Experiencias donde las personas, durante todo el año, los museos, los archivos que nosotros administramos como Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, están abiertos y son públicos. Pero pasa algo, y nos preguntamos qué pasa, que la gente acude de manera más masiva, ¿no? Por eso hablamos de esta experiencia masiva, en esos días, en esos hitos. ¿Ya? ¿Qué es lo que se aporta, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Ese día? Hay cruces también disciplinares, ¿no? Están las esculturas o están las muestras, ¿no? De artes visuales, cuadros, fotografía, pero está cruzado por la música. Y hay una mesa muy, muy bonita que es ¿qué es un museo? Donde tenemos a la directora del Museo de Bellas Artes, Marina Brodsky, viene desde Brasil, una experiencia fantástica de cogestión con la comunidad. Daniel Rangel, va a estar, como bien decía, Katrine Brekke, ¿no? Asesora de la Dirección de Cultura de Noruega, Rosa Wenchulaf, representante de la comunidad Coyahue, donde esa comunidad se está preguntando unos restos patrimoniales, si los llevan al museo o los dejan debajo de la tierra. Una pregunta que es clave. Y va a estar, por supuesto, Alan Trampe, subdirector nacional de museos. ¿Qué quiero decir? Cuando los museos se hacen la pregunta por ¿qué es un museo?, precisamente están abriendo otros modos de gestionar curatorías, de convocar a las comunidades y de que el museo sea un espacio que dialoga y que quiere ser apropiado por las personas, ¿no? Tuvimos una exposición extraordinaria el año pasado con Cecilia Vicuña, ¿no? Con este quipu menstrual maravilloso y con todos estos precarios donde la gente iba y construía con lanas, con semillas. De la escuela de mi hijo chiquitito, de 4 años fueron, y yo después le pregunté, ¿qué es lo que más te gustó de la exposición? Me dijo, habían unas semillitas rojas y la Cecilia Vicuña las cuidó. O sea, imagínate que un niño de 4 años entendió que ese artista cuidó estas semillas y las puso a disposición, ¿no? Para imaginar, para crear, para que en el fondo esta visita al museo no sea un hito más, sino que se vaya generando un hábito. Y las prácticas culturales y las prácticas patrimoniales tienen que ver con eso, con que el museo también se cuestione como entidad, ¿no? En su programación, pero también en los otros usos que puede tener, donde la gente puede ir a estudiar, puede ir a trabajar en una presentación de danza, o estudiantes van al centro de documentación, que también está abierto permanentemente. Entonces yo creo que como tú decías, esta tensión entre lo que pudiera ser este individualismo y el sentido de lo colectivo, yo creo que es muy necesaria hacérsela colectivamente y hacérsela con integrantes de diversos países y comunidades que probablemente también, como tú dices, se estén preguntando, ¿no? ¿Qué pasa hoy día? ¿Cómo nosotros como campo de la cultura, como ecosistema, revitalizamos, ¿no? A las nervaduras de este gran entramado humano, ¿no? Constanza, vamos a ir a una pausa y después quiero que retomemos el tema un poco de la infancia, que hay una mesa específica respecto a ese tema. Con mucho gusto. De lunes a viernes, pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez.
el 7, 8 y 9 de mayo se va a realizar el Seminario Internacional Patrimonio 2025 y por eso hemos invitado a Constance Simes, jefa de la Unidad de Estudios del Servicio del Patrimonio Cultural. Estábamos conversando, tú me hablabas de la experiencia de tu hijo, ¿no? En esa exposición, bueno, fue una tremenda exposición en el Museo de Bellas Artes. Impresionante no solo por la exposición, sino sobre todo por la respuesta de la gente. Sí. Es decir, sí. yo he visto pocas exposiciones donde ha habido tanta gente y con ese vínculo con la muestra. Muchos años antes hubo una de la Claudia Kemper, pero ustedes tienen una mesa que está dedicada a los niños. Y yo creo que ahí hay un tema que, no sé, me gustaría saber, porque, a ver, el tema de la infancia hoy en día está muy atravesada por la experiencia de unos niveles de estímulo, producto de los videos, como son las películas hoy en día. Entonces, ¿cuáles piensas tú que son hoy en día los desafíos respecto a la infancia en relación al patrimonio, que finalmente es una parte importante de nuestra identidad, finalmente? Bueno, para nosotros el trabajo con la infancia es clave. O sea, lo han constatado muchos estudios, el trabajo desde los primeros años de un niño. Por eso los niños en el jardín infantil, en el kinder, dibujan, pintan, y les es algo muy propio, ¿no? Trazar, trabajar con semillitas, como esto que decía mi hijo sobre la exposición de Cecilia Vicuña. ¿Por qué les es tan fácil conectar, ¿no? Porque es uno de los lenguajes que tenemos todos en los primeros años. Entonces nos preocupó, y me alegra mucho que tú lo acentúes, ¿no? Que hay una mesa que no solamente se interrogue sobre la mediación artística, ¿no? Sino que piense y interrogue la mediación patrimonial con niñas y niños. Y ahí invitamos a la jefa de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria, invitamos a Víctor Romero, que él dirige la Fundación Mahuen, una fundación que hace un trabajo en la Universidad Católica fantástico con niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual, que a través de las artes escénicas, del teatro, han desarrollado un trabajo permanente, ¿no? en la última década, donde la propia experiencia del teatro y formativa, ¿no? de esas niñas y niños ha construido otra manera también de mirar este tema en Chile. ¿Ya? Invitamos también al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha estado trabajando con elementos lúdicos, por ejemplo, vinculando educación, ciencia y derechos humanos, que es muy importante, con los colegios, y un proyecto bellísimo que tiene Cineteca Nacional que se llama Escuelas de Cine, que trabaja con educadores. Tiene una red que, hace muchísimos años. Una red tremenda, sí. Va a estar moderada esa mesa por la encargada del área de educación, precisamente del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Y por qué dedicar una mesa a infancia? Porque tenemos la convicción de que ese cesto, esa canastita que vamos llenando con los niños cada vez que vamos visitando experiencias muy diversas, como puede ser una feria costumbrista, participar de una minga, ir a una galería de arte, leer un libro en voz alta, o trabajar otros contenidos con las niñas y niños, va cimentando esta práctica cultural. O sea, los niños y niñas, en la medida que su horizonte de expectación se va robusteciendo, ¿no? Y van viviendo estas experiencias de conocer el Palacio Pereira o sembrar, ¿no? Sembrar, o sea, el huerto. Ese conjunto de experiencias hace de él un ser humano que va tomando este repertorio y le hace sentido, ¿no? Le hace sentido, y al mismo tiempo ese niño o niña quiere luego compartirlo con su familia. Entonces ese es el tejido frondoso que nosotros queremos interrogarnos y ver además cómo queremos
la medición en cultura, ¿no? Este año, por ejemplo, el Museo de la Memoria va a dedicarlo a infancia. Sí. Que es muy importante la medición, me refiero a las estadísticas culturales y patrimoniales que pongan también en valor a ese segmento de la sociedad que es la base, ¿no? Que son estas niñas y niños que están permanentemente desde la curiosidad, que yo creo que es la base también de el interrogarnos, el querer trabajar y el querer además pasar por las manos, ¿no? Esto de un niño que va a una exposición y luego recibe un material apropiado para trabajarlo, para replicarlo, para amplificarlo, sin duda va a tener ese bichito, va a tener las ganas de hacer luego, replicarlo con sus compañeros, ya sea en el juego o volver. Ahora, ahí no hay una que está en una mesa, pero lo relaciono con esto, que el tema de las redes sociales, internet, TikTok, YouTube, etcétera, que antes la infancia era la familia, el colegio, quizá un poco el barrio, si es que. Hoy en día hay un actor que le hace el peso a todos los otros, quizás juntos, que tiene que ver con internet y las redes. Y al mismo tiempo tenemos una realidad que pasa, es la virtualidad. No solo las manifestaciones se organizan, buena parte de la discusión de la sociedad pasa por ahí, no pasa en el cara a cara ni a través de los medios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esa virtualidad que está siendo tan fuerte repercute en el patrimonio? ¿Y cómo se asume ese patrimonio que es efímero? Además, uno puede ver un video y después rastrearlo es casi imposible, porque el flujo es brutal. Sí, bueno, es un elemento también constitutivo de sociabilidad, ¿no? Que tienen niñas y niños y adolescentes. Tenemos una mesa, como tú bien señalabas, que trabaja el tema de la medialidad y lo digital. Y yo creo que también las instituciones culturales y los espacios también privados, otro tipo de modalidades de trabajo, están preguntándose cómo trabajar con esto como una herramienta, ¿no? Por ejemplo, bueno, Nubart, que es una aplicación para visitar, para recorrer museos, que ofrece un montón de posibilidades, pero creo que es importante eso, o sea, no hay, bueno, esta es una opinión más personal, pero yo no creo que haya una inteligencia no humana. O sea, todo lo demás son herramientas que nos permiten y nos ayudan, y por supuesto, por ejemplo, todo el tema de la accesibilidad para personas ciegas o para personas con alguna dificultad, para trabajar los contenidos en los museos, nos sirve muchísimo, ¿no? Para la difusión, nos sirve para replicar. De repente tenemos un original que nunca va a poder llegar a una localidad, y esa reproducción o esa manera de trabajarlo acerca, ¿no? Y permite la democratización de esos contenidos culturales. Pero lo que está en el centro es la mirada de la política cultural, no es al revés. O sea, no es que las redes sociales marquen la agenda de la cultura, sino que sean herramientas que puedan ser aliadas, que puedan ser complementarios para temas de educación. Hay aplicaciones de aprendizaje que son súper interesantes, donde los niños aprenden sobre historia de la música, o por ejemplo aprenden sobre pueblos originarios, pueblos que hoy día sus lenguas están en detrimento y que había que reactivarlas, que había que revitalizarlas. Sin duda es una herramienta estupenda, pero no es el centro. Entonces, poner en orden esto de que lo que es una herramienta, lo que es un dispositivo complementario, ¿no? Y que puede ser fundamental, también es algo que les vamos a preguntar a las colegas y colegas que vienen de otros países, cómo ellos lo están trabajando. Hay colegios ya donde los niños dejan, por ejemplo, los celulares en la entrada, tienen un canasto y hacen pausas de salud mental, ¿no? Y están volviendo a trabajar en los bosques. Alemania, por ejemplo, está volviendo a trabajar los jardines infantiles en los bosques. Acá también se está haciendo mucho. Entonces, no es satanizar, pero tampoco pensar que no es la tecnoutopía, creo yo. Es regular. Constanza, se nos ha pasado el tiempo. Agradecerte, invitar a este seminario 7, 8 y 9. Hay muchas mesas, hay muchos temas y yo creo que hay experiencias sumamente importantes de conocer.
vengan todos, vengan en familia, comunidades escolares, o sea, es una invitación abierta, pública, gratuita. Les dejo el correo estudios.serpat@patrimoniocultural.gov.cl, pero vamos a tener ahí nuestras gráficas y ojalá que ustedes también desde Radio Bio Bio nos ayuden a amplificarlo. Pero están muy bienvenidos desde el 7 de mayo a las 9 de la mañana en el Centro Cultural La Moneda, 8 y 9, y es realmente un espacio que no tengo duda va a ayudar y va a empujar el fortalecimiento de estos debates, pero también cómo en la práctica podemos hacerlo mejor entre todos. Que esté muy bien, ¿eh? Gracias, Ezra.